En este problema lo que vamos a ver es una explicación del cálculo de las pensiones, tanto la pensión pública como cuál es la pensión privada que debería una persona más o menos calcular para compatibilizar o para añadir a esa pensión pública, pues porque posiblemente esta pensión pública no sea suficiente. Entonces, el problema directamente los datos que nos da es una tabla en la que nos pone tres trabajadores con sus bases reguladoras, que la base reguladora será la cantidad sobre la que se calcule la pensión, que como veíamos en el libro, la base reguladora es es el promedio de las bases de cotización de los últimos 15 años previos a la jubilación. Eh, También tenemos salario previo. Este no nos debe liar, porque este salario simplemente nos lo va a pedir para calcular en el apartado B. Digamos que esto es eh, una forma de decir cuánto es el salario que tiene ahora y en el futuro sobre el salario que tiene ahora cuánto va a gastar y de esta manera saber si la pensión pública va a ser suficiente o no lo va a ser. Por eso este de momento la olvidamos hasta el punto B. Y los años cotizados que sí que nos van a hacer falta porque los tenemos que utilizar para saber cuál es el porcentaje de pensión pública que va a tener. El porcentaje de pensión, porque no es lo mismo haber cotizado durante 15 años que haber cotizado durante 25. Y para esto os pongo directamente la tabla con los porcentajes de aplicación dependiendo de los años cotizados. Vale, entonces vamos a pasar al apartado A, que el apartado A nos dice calcula la pensión pública que correspondería a estos trabajadores. Vale, pues ponemos apartado A y vamos a poner los distintos trabajadores. En primer lugar tenemos a Isabel y para calcular su pensión pública, ¿qué tenemos que hacer? Vale, pues la pensión pública será la base reguladora por el porcentaje que le corresponda. Entonces, el porcentaje lo sabemos con los años cotizados, ¿vale? Primero, la base reguladora de Isabel, 1.400 euros. ¿Por qué porcentaje se le aplica? El 50%. Vale. Entonces, como el 50% es un porcentaje, podemos hacer por 0,5 o por 50 entre 100, que eso es el 50%. Entonces, calcularíamos el 50%. Aquí lo voy a hacer como 0,5. 0,5 es lo mismo que decir que el 50%. Lo único que esto es en tanto por uno y el otro en tanto por cien. ¿Y esto qué nos da? Pues 0,5 por 1.400 nos va a dar 700 euros. 700 euros va a ser la pensión pública de Isabel. ¿Por qué? Porque nos dice que trabaja 15 años, que tiene 15 años cotizados, y estos 15 años vamos a la tabla y le corresponde un porcentaje del 50% de la pensión pública. Vale. Segundo, tenemos el caso de Jaime. Vale. En el caso de Jaime nos dice que cotiza durante 20 años, años cotizados 20, y que la base reguladora es 1.600. ¿Qué porcentaje le corresponde a 20? Pues el 65%. Entonces, podemos hacer 65% de 1.600. Y el 65% de 1.600 nos va a dar 1.040. El último de los trabajadores sería Andrea. Andrea, ¿qué nos dice de Andrea? Que la base reguladora es 1.800 euros y que cotiza durante 25 años. Vamos a la tabla y le corresponde el 80%. Vale, pues podemos hacer 1.800 por 80 entre 100. Lo pongo de las tres maneras. Cualquiera de las tres maneras que lo hagamos está bien, porque estamos haciendo el mismo cálculo, pero de tres formas distintas. Pero el resultado nos daría lo mismo
si en este, por ejemplo, hacemos 1.400 euros por 0,5 o el 50% de 1.400 o 1.400 por 50 entre 100. Sería lo mismo, porque al final estamos haciendo el mismo cálculo, pero lo estamos escribiendo de diferentes maneras. Vale, y esto nos va a dar 1.440. Vale, pues ya tenemos las pensiones públicas. Ya podemos pasar, ya hemos hecho el apartado A, ya podemos pasar al apartado B. El apartado B nos dice, calcula la pensión privada que necesitarían estos trabajadores teniendo en cuenta que, en función de sus circunstancias personales, Isabel, Jaime y Andrea necesitarán el 90%, el 80% y el 100% de los ingresos que percibían en activo. Ahora sí que tenemos que ir, ¿cuánto percibían en activo al final de su época de trabajadores? Pues 1.200, 1.400 y 1.600, vale. Entonces, en primer lugar, tenemos que Isabel nos dice que percibía 1.200 y nos dice que cuando se jubile va a necesitar el 90%, pues porque a lo mejor tiene previsto hacer unos gastos que van a ser del 90% de 1.200. ¿Cuánto es ese 90% de 1.200? Eso es lo primero que tenemos que calcular. Entonces, tenemos Isabel, 90% de 1.200, lo calculamos y esto nos da que tiene una necesidad de 1.080 euros. Esto es lo que va a necesitar cuando se jubile. Vale. ¿Qué pensión tiene? Pues vemos que si necesita 1.800, 1.080 y tiene una pensión de 700, que lo hemos calculado en el apartado anterior, le va a hacer falta algo más de dinero. O sea, con la pensión no le va a ser suficiente. Entonces, tendremos que 1.080, que es la necesidad que va a tener, menos 700, que es la pensión que va a cobrar, le van a hacer falta 380 euros adicionales que tendrá que sacar de otro sitio. O baja sus gastos cuando se jubile, o si quiere mantener los gastos que dice que quiere mantener, que necesitará, va a tener que sacar 380 euros al mes de algún sitio. ¿Cuál es la opción? Pues hacer un plan de pensiones, por ejemplo, o mantener ahorros en cualquier otro sitio. El plan de pensiones al final es un plan de ahorros. Entonces, con esto lo que deberá hacer es tener una planificación anterior a jubilarse y de esta manera pues podrá hablar igual con un gestor que le diga lo que tiene que ir ahorrando. Vale, entonces 380 euros es la cantidad adicional que va a necesitar a la pensión para poder hacer frente a estos gastos que va a necesitar. Vale. En el caso de Jaime tenemos que nos dice que va a necesitar el 80% de su salario previo. Entonces, 80% de 1.400, que era el salario previo, esto nos va a dar 1.120 euros. Vale, pues ya sabemos que necesita 1.120. ¿Cuál era su pensión pública? 1.040. También va a tener necesidad, porque la necesidad va a ser mayor que la pensión, entonces va a tener que ahorrar algo. ¿Cuánto es ese algo? Pues lo que necesita menos la pensión pública, que le va a dar un total de 80 euros que va a tener que ahorrar con un plan de pensiones o ahorrándolo de cualquier otra manera, pero lo va a necesitar. También es posible que tenga una vivienda, una segunda vivienda y la venda pues para hacer frente a esos. Pero también entenderíamos que la vivienda era un plan de ahorro. Y por último tenemos el caso de Andrea, que nos dice que es el 100%. Si es el 100%, 100% de 1.600 va a ser 1.600, porque va a necesitar lo mismo que cobraba antes, que el salario previo. Y por último, para saber la necesidad que va a tener de unos ahorros adicionales a ese plan de pensión, a esa pensión pública, pues los 1.600, que es la necesidad, menos 1.440, nos va a dar 160 euros que va a tener que sacar de algún otro sitio con un plan de ahorro o de alguna otra manera para poder hacer frente a esas necesidades que va a tener posteriormente. Y esto sería cómo se calcula a grandes rasgos una pensión pública y cómo se tiene en cuenta si yo en el futuro voy a tener una mayor necesidad y tendré que ahorrar o si
va a ser suficiente con lo que yo hago y entonces no me va a hacer falta.